Los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7 y en el día de hoy vamos a ver todo el capítulo, que es el versículo número 1 y hasta el versículo número 16, gracias. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el genuino arrepentimiento. Amados, vivimos en una época donde solamente se predica de la fe. No es que está mal predicar de la fe en Jesucristo, es que se ha sacado el arrepentimiento. Y vamos a ver que aquellos que estuvieron o que se expusieron o aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar la confesión de fe de 1689 que nosotros abrazamos, más o menos me van guiando pero no tengo el cronómetro, ¿sí? Un cronómetro. Se habrán dado cuenta que estuvimos viendo de la fe y estuvimos viendo del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, en el día de hoy vamos a ver qué importante que es el arrepentimiento, amados, porque sin el arrepentimiento, gracias, sin el arrepentimiento, vamos a ver que mucha gente cree en Jesús por ahí, pero vive viviendo sus pecados porque no pasó nada. Esto, aunque es una predicación, podríamos decir, positiva, la he inclinado hacia un tema temático. Y esto está en el versículo número 10 y el versículo número 11. Ahora se van a dar cuenta por qué yo me he decidido inclinarlo en esto. Dicho esto, vamos a empezar ya del versículo número 1. Muchos de los apuntes que tengo acá y estas cosas que tengo acá son cosas que ya lo he dado de la confesión, ¿sí? Entonces van a escuchar un poquito de aquello que ya vimos una vez. Por eso me he valido de algunos apuntes viejos y otras cosas que tenía. Versículo número 1, entonces, del capítulo número 7 de 2 Corintios. Dice así: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá tengo otra traducción de otra Biblia, entonces dice: puesto que tenemos grandes promesas, amados, apartémonos del mal, ya sea corporal o espiritual. Bueno, amados, ¿qué promesa está hablando? Acuérdense que la epístola es una sola. Acá no había 2 Corintios capítulo 6, capítulo 7. Es toda una carta, así larga. Entonces las promesas son las que vimos el domingo pasado. Las que vimos el domingo pasado. Perdón, hubo un inconveniente. Sigo diciendo así. Fueron las promesas que vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Que era así. Escuchen. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y sus ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Escuche. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, esta es la promesa, ¿sí? Esta es la promesa, amados. Entonces debemos entender esto. Dios nos da una promesa. ¿Cuál es? Dice, bueno, apartaos, dice. Tenemos esas promesas, amados. Es por eso. Pero nosotros no nos apartamos porque simplemente tenemos una promesa. ¿Vieron esos chicos cuando le dice, no sé si en su país habrá, pero acá está el jojo. El jojo que le dicen el Papá Noel. O el cumpleaños. Si usted hace algo, entonces va a recibir algo. Nosotros no hacemos las cosas para recibir. Eso sería salvación por obras. Pero si nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, de verdad queremos ser agradecidos por nuestro Padre, por todo lo que ha hecho. No solo eso, que nos ha infundido su Santo Espíritu. Entonces, fíjese, por eso dice, el texto dice, puesto que tenemos tales promesas. Si usted tiene estas promesas, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, se va a limpiar ¿de qué? De toda contaminación, de carne y de espíritu. Entonces tenemos que ver que la vida cristiana, amado, ya venimos hablando el Señor nos viene hablando hace 5 o 6, 2 o 3 sermones, 3 por lo menos estudios, y nos va mostrando cada vez más que de la santificación, de apartarnos. Entonces tiene estas implicaciones la salvación, que es, bueno, la santificación, amado, eso es apartarse, limpiémonos, ¿sí? Aunque la salvación es por gracia, ¿qué pasa?
Salvo siempre salvo y no pasa nada, como nos acusan por ahí. No, si somos salvos, entonces ¿qué pasa? Vamos a limpiarnos. Entonces, una de las marcas distintivas de una persona que es salva, ¿qué sucede? Entonces, una persona que es salva tiene que empezar a santificarse, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender lo que estoy diciendo? Y una de las cosas que vimos el domingo pasado, ¿de dónde empezaba? De la separación de los incrédulos del mundo. Eso es uno empieza. Pero amado, no solo eso basta. Pues si vos yo no me junto. ¿Cuántas personas dicen, yo no voy a boliche? ¿No? ¿Cómo le dicen en otro lado? ¿Discoteca en tu país? Discoteca le dicen en tu país. Acá se dice boliche. Discoteca, boliche, no voy para allá. No hago grandes cosas. Eso no solamente es apartarme del mundo, amado. El Padre nos va a hablar ahora de que nosotros debemos purificarnos y purificarnos interiormente. Yo puedo estar apartado del mundo y seguir cometiendo pecados en mi casa y nadie me ve. Entonces tiene que empezar la santificación por la casa propia, o sea, de uno. Por eso dice Pablo, dice que debemos, dice el texto, limpiémonos de toda contaminación. Y esto es lo que quería decir. Esta limpieza, amado, es algo que tenemos que hacer nosotros. Aunque Dios pone el querer y el hacer, nosotros somos responsables. Una vez vimos un estudio que llamaba La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios me salvó, que entonces que Dios me santifique. No, amado, nosotros debemos ser, aunque Dios pone el querer y hacer, nosotros debemos santificarnos de toda contaminación, vamos a decir, de la carne y del espíritu. No sé si se acuerdan el ministerio del Señor Jesucristo. Había mucha gente que venía, que estamos hablando ayer. Venía mucha gente. ¿Quién eran los que venían? Los pecadores. Los pecadores. Eran las prostitutas, las rameras, las que fornicaban, las adúlteras, los recaudadores de impuestos, los ladrones. Todo eso se acercaban. ¿Por qué? Porque el pecado exterior, vamos a decir, esas personas son los que vienen. El pecado más difícil eran de los fariseos, amado. Los hombres religiosos, que nosotros no. Nosotros, yo no. Predíquele a un evangélico que vive como el mundo, pero aceptó a Jesucristo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Solamente levantó su mano, le pusieron un corazoncito y sigue viviendo como el mundo, pero de una forma más limpia, podríamos decir. No hace tantas cosas malas como el mundo. Amado, eso lo puede hacer un moralista, un romanista, lo puede hacer. Una persona con un poco de ética y moralismo creado en una casa que no fue expuesta a las contaminaciones del mundo se puede comportar incluso mejor que un cristiano. Eso no significa que es salvo. Entonces, fíjese, los pecados del espíritu son, ¿cuáles? Bueno, creo que en Pablo en Gálatas los nombra, o sea, ¿cuáles son? Ira, enojo, contienda, celos, todas esas cosas están adentro. Yo no puedo ver si usted, a menos que me vea bien, usted si se enojó. Pero la Biblia dice que eso es asesinato. Entonces Pablo dice, no, pero yo dejé de hacer tales pecados. Sí, pero que se veían, pero los de adentro, porque Dios sabe los pecados que tenemos internamente. Entonces eso es lo que es el mandato. Fíjese, amados, por eso que es importante, hay un libro que no me acuerdo de que está por ahí, que se llama, creo que está por ahí, Pecados Respetables, ¿no? Ahí nos muestra todos esos pecados que, bueno, sí, son de alguna forma burlona, lo dice, creo que el autor. Como que le dicen, son respetables, son medio, se pueden, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, fornico, pero, amados, esos son pecados también. Están nombrados ahí en la Biblia. Entonces, es importante, vamos a decir, que esas clases o esa área de pecados es muy difícil de tratar y muchas personas no le dan importancia o ni siquiera los tratan, ¿sí? Entonces dice Pablo, perfeccionando en la santidad en el temor de Dios. Esta traducción dice así, dice, versículo, apartarnos del mal, ya sea este corporal o espiritual, ¿no? Ahí estamos. Perfeccionándonos la santidad. O sea, ¿qué perfeccionando? Amado, esto no quiere decir, como decía, creo que Wesley decía en una parte, que la santificación es perfecta. Ya no peco más. No, amado, no es así. Perfeccionándonos, aquí dice Pablo, versículo número 1, recién estoy. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, vamos a decir,
No quiere decir que usted no comete más pecados, si no estaría 1 Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, que si cometemos pecado tenemos abogado. Entonces, ¿qué quiere decir? La idea que tiene, la implicación que tiene acá es que yo debo procurar la santificación completa. Eso habla de una santidad total, una santidad completa. Posicionalmente ya estoy santo ¿en quién? En Jesucristo, en Cristo. Pero la santidad es progresiva. Por eso que yo debo buscar la perfección, no para ser salvo, pero de un resultado, cuando Dios me salva, yo debo estar continuamente limpiándome, examinándome, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque hay un temor de Dios, como dijo Isaías, ay, vi a Dios, al Señor, estoy muerto, miserable de mí, dijo Pablo. Pedro dijo, aparte de mí. Entonces así, en el mundo nos vamos a ensuciar, pero debemos perfeccionarnos en la santidad bien, por el temor de Dios. Si usted viera la santidad de Dios, usted temblaría de verdad ver la santidad de Dios. Ese temor, por eso cuando entendemos y vemos la santidad de Dios, debemos perfeccionarnos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Si usted tiene estas promesas, usted creyó, por eso el Evangelio no solamente, por eso que debemos predicar el verdadero Evangelio. No aceptar a Jesús y ya está. No, Jesucristo no fue falso. Dios le dijo, el Señor le dijo que quiera venir a mí, que cargue su cruz, que se mortifique, que deje casa, padre y madre, y va a tener persecuciones. Le advirtió todas las cosas. No fue un evangelio así fácil. Bueno, vamos a seguir avanzando. Versículo número 2 aparece así, escuche. Dice así, admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces te admitimos, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, él está pidiendo de alguna forma, a ver esta traducción, denme un segundito, versículo 1. Por favor vuelvan a darnos cabida en su corazón porque ninguno de ustedes ha sufrido, se ha apartado por culpa nuestra. Bueno, sí. Pablo lo que está diciendo es esto, por eso tengo otra traducción yo. Pablo lo que le está diciendo es que lo admitan, como el domingo pasado, admítame porque yo le estoy mostrando, más adelante van a ver que habían falsos maestros que lo querían ensuciar ¿a quién? A Pablo. Entonces le dice, admítame a mí, recíbanme, porque ya le he mostrado cuál es mi ministerio, porque más adelante le van a decir que se quería quedar con dinero y otras cosas, le van a acusar, ¿sí? Entonces yo no he agraviado a nadie, él está mostrando que yo he vivido una vida apartada de santidad. Entonces admítame a mí, vamos a decir, nadie hemos engañado, admítame a mí el ministerio, recíbanme, porque yo lo estoy recibiendo a ustedes. Él quería que sea recíproco esto, ¿no? Entonces eso es lo que le está diciendo en el versículo número 3, perdón, 2, vamos al versículo número 3. No lo digo para condenarlo, pues ya he dicho antes que estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente, dice. Entonces que estáis en vuestro corazón, dice ahí. Lo que le está diciendo Pablo, ¿viste cuando le dijo a usted a una persona que la tiene en el corazón? ¿Qué le está diciendo? O sea, que le ama, que está ahí, ¿sí? Porque el primer mandamiento que sabemos, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, bueno. Y el otro, el prójimo, lo mismo. Usted, como hablábamos ayer, cuando usted dice a una persona, le ama a esa persona, póngase la verdad. Ayer estábamos hablando acá. ¿Cuán cortos nos quedamos? ¿Usted sacaría el calzado, le daría el calzado a otra persona? ¿Haría algo si le duele a la otra persona? Porque la persona ve que está sufriendo. ¿Usted sufre? ¿Usted siente el dolor? Porque es parte de su cuerpo. ¿Para qué es esto? Para que nos examinemos. Pablo dice, yo lo llevo en el corazón a ustedes. Llevo en el corazón porque son parte mía. Eso es ser un cristiano. Usted ve a la persona como parte de usted. Y Pablo los veía así. Está ahí en nuestro corazón, tanto sea para morir, para vivir juntamente, decía. Si tengo que morir por causa de ustedes, voy a morir, decía él. Y si tengo que vivir, voy a vivir. Él entendió esto. El Señor nos ayuda en estas cosas a poder entender y comprender y vivir esto. Versículo número 4. Mucha franqueza, dice, tengo con vosotros, mucho me glorío con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo en gozo de todas nuestras tribulaciones. Vamos a unir con el versículo número 5 que aparece ahí. Dice así el versículo número 5. Porque de cierto cuando vinimos... Bueno, vamos a decir el 4, porque el 5 ahora lo explico. El 4, bueno, está diciendo esto, escuche. Mucha franqueza tengo con vosotros y me glorío con respecto a vosotros. El versículo número 4 de esta traducción dice así.
Tengo en ustedes la más absoluta confianza y el orgullo que me dan es inmenso, al pesar de ustedes que me consuelo en medio de mi sufrimiento. Entonces, fíjese, él tenía ese consuelo en qué? Cuando él pasaba por aflicciones, fíjese en el versículo 4 que está diciendo, mucho me glorío con respecto, estoy lleno de consolación sobreabundo en todas nuestras tribulaciones. Cuando está sufriendo, ¿qué traía a la mente? Me quejo, ¿no? Decir, no, estoy sufriendo, escuche esto que yo, este versículo, fíjese lo que dice, yo cuando estoy sufriendo, ¿qué hace usted? Esto me pasa, ¿sabe por qué? Por querer hacer el bien. Y así, no, él está sufriendo, está padeciendo y él se goza, dice, qué bien, dice esto, porque estoy gozando en esta tribulación por ustedes. ¿Les pasa eso a ustedes? O sea, no, pero le pasó a Pablo. Jesucristo se gozó mientras estaba sufriendo, puso la mirada en el galardón y en lo que él estaba muriendo. Pablo tenía un claro. Por eso cuando yo leía las epístolas paulinas hace mucho, digo, ¿cómo él puede sufrir y padecer y hace el bien? Y a pesar de que más, yo decía en esa época, más amando es el menos amado. ¿Pero por qué? Porque después entendí, Cristo hizo eso. Me lleno de gozo, dice, consolación y sobreabundo, porque esto vale la pena. Muchas almas van a ser salvadas. Entonces fíjese la mentalidad que tenía este hombre. ¿Sí? Versículo número 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores. Él vuelve a 2 de Corintios ahí, pero creo que es en el versículo número 2, el 13. Ese versículo es el versículo 2:13, si no me equivoco, que es así. Capítulo 2, versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí en Macedonia. Bueno, este versículo número que vemos ahí, en el versículo número 5, está unido con el capítulo número 2, versículo 13. Él le vuelve a recordar que él no tenía reposo. ¿Qué era? Acuérdese en el contexto, porque de acá en adelante va a mostrar el gozo que él tiene. ¿En qué? Dígame, yo no sé ustedes, pero usted no tiene gozo cuando una persona a usted le habló, porque en el contexto es esto, él le manda una carta diciendo que había un pecador que tenía que disciplinarlo, ¿se acuerdan? El fornicario que estaba con la madrastra, no sabía qué iba a pasar, la gente era un desastre, un desorden. Y él tiene un padre que, buena onda, ¿cómo se dice allá, buena onda? Sí, buena gente. Buena gente, se dice. Le consiente todo a los hijos. Sí, se ríe, quiere parecer el papá buena onda. Pero no es así. Él le tuvo que reprender, decir las cosas, pero él quedó como... Es como a mí me ha tocado muchas veces decirle, no sabe qué va a pasar. La persona se va si no es de Cristo, o si es de Cristo vuelve arrepentido. Pero de acá en adelante vamos a ver el gozo de Pablo, porque en el capítulo 2, versículo 13, nos mostraba que lo había mandado, él no tenía reposo, estaba en un lugar, tuvo que salir. No es como ahora que manda un WhatsApp y ¿cómo están las cosas? Bien, él tenía que viajar, mandar una carta, subirse a un barco. Todo eso creaba una ansiedad, cuando estuve hablando en esa época, pero una ansiedad por las cosas del Señor, una preocupación, un afán. Y él dice, por cierto, cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro de temores. ¿Sí? Pero, versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Ese versículo número 6, la palabra humildes, amado, no está hablando de la humildad espiritual. ¿Sí? Versículo número 6, no habla de los humildes, va a ser bienaventurados los humildes, o sea, de espíritu, no dice espíritu, sino la idea sería, a ver si esta traducción me ayuda, si no yo la explico. A ver esta traducción, pero si no voy a tener que explicar el versículo. Pero Dios que alienta a los, así, ¿ve? A los desalentados nos alentó con la llegada de Tito. Esa sería, la palabra serían humillados, desalentados, aquellos más así de baja sociedad o aquellos que son humillados en el sentido, ¿sí? Afligidos. Bueno, yo estoy afligido. Creo que en 2 de Corintios capítulo 1 hablamos que Dios de consolación. Bueno, me consoló. ¿Cómo lo consoló a Pablo? Versículo número
6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló ¿con qué? Con la venida de Tito. ¿Qué venía trayendo Tito? Un mensaje. Él quería traer un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Fíjese cuántas veces la gente se pone contenta por algún mensaje, el que sea. De un trabajo, de una persona. Me escribió, me mandó un WhatsApp. Pero usted se pone contenta por las cosas del Señor. Fíjese, cuando llega Tito, para Pablo hubo una gran alegría. ¿Cuál era? Amados, de acá en adelante nos va a mostrar qué es. ¿Sabe qué era el gozo de él? Es que estos hermanos, esta iglesia, se había humillado y se había arrepentido. Eso creó en un ministro un gozo. Saber de que lo que él hizo produjo algo. Dios recompensó eso al hombre fiel. ¿Sí? Entonces eso es lo que se va a ver acá en adelante. Él está contento, está gozoso. ¿De qué? Dios le consoló. ¿Con qué? Con la venida de Tito. Tito traía buenas nuevas. La iglesia se arrepintió, Pablo. Fíjese lo que este hombre, amado, donde ponía su mirada. Dice así, versículo número 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto. ¿Ve el llanto de qué? Que se habían arrepentido. El llanto, dice, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Se arrepintieron, sí, Pablo, te queremos recibir. No lo querían a Pablo. Acá esta gente se arrepiente, dice, tienen el llanto de arrepentimiento, versículo número 7. Tenían solicitud, ¿por qué? Por Pablo. Ahora sí quieren recibirlo a Pablo. Entonces Pablo estaba contento, dice, me regocijé, me puse contento con estas cosas, dice Pablo. En el versículo número, bueno, esos versículos del 6 al 9. Entonces Pablo nos muestra eso, esas noticias, vamos a decir, de este arrepentimiento genuino que hubo en la iglesia. Por eso quise hablar un poco del arrepentimiento, amado. El arrepentimiento no es solamente un mero conocimiento de las doctrinas de la gracia o del evangelio. El arrepentimiento, amados, produce un cambio de voluntad, de actitud en todo nuestro ser. Hay un cambio de vida, es un volverse. Y esto vemos en esta iglesia, se volvieron. Versículo número 8, porque aunque os contrité con la carta, o él hizo sufrir, no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que pesa, lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Versículo número 12, 8. Dice, ya no me pesa haberles mandado aquella carta, aunque durante algún tiempo me dolió pensar lo doloroso que debió haber sido para ustedes. ¿Ve? No sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que a veces le he tenido una vez, dos, tres, y a una vez me ha tocado decirle las cosas de otra forma a las personas. A algunos lo he tenido que confrontar. Le he tenido que decir, discúlpeme, pero es muy posible que usted no nació de nuevo. Usted no puede seguir haciendo esas cosas y decirse cristiano o decirse cristiana. Y las personas se duelen con nosotros porque le decimos esas cosas. Amado, dígame, usted fue padre, usted madre, ¿a quién le duele? Una vez usted le pega al hijo y yo creo que al padre a veces le duele más. Entonces, a mí a veces me duele, pero yo prefiero que le duela esto, de verdad, y no engañarlo, las personas vayan al infierno y se pierdan. ¿Se puede entender? Entonces, Pablo le dolió decir esto, pero él le tenía que decir. Él no era un carismático que entra riéndose y le dice todas las cosas para que lo acepten. El verdadero amor hace esto. Versículo número 9. Porque ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra ¿qué dice? Vuestra parte. En esta traducción dice así: ahora me alegro de haberles enviado, no porque les dolió, sino porque aquel dolor los condujo al arrepentimiento. ¿Mm? Y sigue diciendo,
El dolor que sintieron es el que Dios desea que su pueblo sienta. Escuche, y acá voy a entrar en el tema, en la materia ya. Tengo que hablar del genuino arrepentimiento o el verdadero arrepentimiento. En esta ocasión me he valido de algunas cosas de la confesión, que en una parte de la confesión le voy a mostrar, en el punto número 3 habla del arrepentimiento. ¿Sí? Pero algunos apuntes tengo ahí y algunas cosas de acá, ¿sí? Pero algunas cosas ya las escucharon y otras cosas, bueno, las van a escuchar ahora, ¿sí? Escuchen, si les parece conocido porque ya lo vimos un par de veces. Ya lo vuelvo a decir de nuevo, en las iglesias lamentablemente no se predica más del arrepentimiento genuino, un verdadero genuino, solamente se predica como una moneda. O sea, vamos a decir, la salvación, vamos a decir, la salvación no solo se trata de la fe, es como una moneda. Son dos caras de una moneda. Está la fe y el arrepentimiento, amado, del otro lado. No, yo no puedo ofrecer fe a la persona. ¿Crees Jesús? Sí, sí, ya está. Debe arrepentirse la persona, debe ver, para eso que está la ley. O sea, amado, la persona tiene que ver su condición pecaminosa, la persona tiene que ver su total depravación. ¿Cómo empieza entonces todo esto? Amado, todo esto empieza con qué? Las personas tienen que conocer su condición pecaminosa. Entonces, punto 1 comienza el verdadero arrepentimiento y genuino arrepentimiento con un conocimiento del pecado. ¿Qué es el pecado? Yo debo mostrarle a la persona que es una persona pecaminosa. Si no puede anotar todas estas cosas, amado, después cuando termine tiene la prédica anotada como le diste la hermana, pero yo voy un poquito rápido. 2. Este arrepentimiento, bueno, sí, conozco. Sí, ¿cuánto se le ha predicado? Dice, sí, yo de verdad soy pecador. ¿Y qué pasa con esa persona? Sigue la misma. No, tiene que producir una confesión de pecado. ¿Qué quiere decir confesión bautista de 1680? Confesión, la palabra en el griego es homologeo. Significa repetir lo mismo, esa confesión. Bueno, pues si alguno comete pecado, tenemos abogado, debemos confesar, porque el pecado produce vergüenza, amado, confesar. ¿Por qué no confiesa la persona? Da vergüenza. Claro, el que cubre su pecado no prosperará. Entonces, debe producir esto, el verdadero genuino arrepentimiento, una confesión de pecado, no al sacerdote ni a mí, al Señor, ¿sí? O se ofendió a la iglesia, pero debe confesar. Ahora, creo que John Owen decía, no solamente se trata de abandonar el pecado, ahora lo voy a recalcar vez tras vez con lo que me queda de la prédica todo esto, pero debe producir un dolor por el pecado, así como le dolió a Cristo el pecado que le clavaron las cosas. Yo recién, cuando fui a salir ahí con la motito, me golpeé acá. Un dolor, y me dijo la hermana, imagínate Cristo cuando le golpearon. Yo me imaginé unos clavos así en el Señor, porque para sostener un cuerpo. Y digo, semejante dolor, digo yo, Señor, me puse a pensar. Entonces debe producir el dolor, ese dolor así, un dolor, produce ese dolor de verdad. A usted le produce aborrecimiento de que si lo pudiera agarrar al pecado, pero como es espiritual y no puede luchar, ¿usted le da eso o qué? ¿O le produce placer? Tiene que producirle dolor primero por haber ofendido a Dios, que vamos a ver dentro de un rato, y un aborrecimiento hacia el pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento. No que yo levanté mi mano y creí en Jesús. Que yo conozco la doctrina de Luis Berkos, de teología sistemática, de Bosch, o de todos los que están por ahí. No, amado, se trata, aunque el conocimiento es bueno, este conocimiento me debe mover a mí un arrepentimiento. De verdad, buscar, y después sí, debo por la fe buscar ese arrepentimiento, pero, sí, ese perdón de pecado, pero el arrepentimiento y el dolor por el pecado es lo que utiliza Dios para que yo busque a Cristo. Si no hay eso, amado, ¿por qué la gente sigue pecando? No, que este pecado va a estar siempre. No, amado, pídale al Señor. Tengo unas promesas, Señor, que dijo acá, que el Señor venció y clame y golpee, y clame y golpee, y clame y golpee, así esté hasta cuando muera.
pero hay una promesa. Entonces Dios golpea hasta cuando debe romper. Yo no me acuerdo que si dijo Charles Haddon Spurgeon una vez, le preguntaron que el pecado, o el pecador, no me acuerdo, el pecado y el pecador están casados con el infierno. El hombre pecador también dijo en otra parte, está casado con el pecado. Usted debe divorciarse del pecado. No puede estar casado con el pecado. O tiene que morir el pecado para casarse con Cristo. Usted no se puede casar con otra persona si no se divorció. No puede estar así. Tiene que divorciarse de Spurgeon del pecado. Tiene que apartarse para estar con el Señor. Si quiere ir al cielo. Porque el pecado y el infierno están juntos. Entonces decía, debe divorciarse, debe cortar con el pecado. Y entonces eso es un verdadero... ¿Y cómo es? Bueno, por el Evangelio, amado. El verdadero Evangelio produce eso. Un dolor cuando el Señor le muestra de verdad quién es Dios, su santidad. Usted cuando ve la santidad de Él, entonces entiende. Entonces debe sentir un dolor. Usted se tiene que sentir mal. Usted se tiene que sentir asqueroso y vil. No es como la psicología esa que anda diciendo, no, que no es problema tuyo. No, busca sacar de alguna forma la culpa, la tiene otra. Aquí no, la tiene, fue el hombre, la mujer que me diste. No se trata de eso. Por eso que nosotros yo por lo menos en la consejería bíblica le dejo el psicoanálisis. Aunque tengo unos conocimientos, unos indicios de la materia, no la induzco, no me la pongo nunca. No es así porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. 1 Corintios capítulo, creo que era 2, versículo 14. No las puede entender. Para eso son locuras. Pero Dios utiliza el dolor por el pecado. Pero eso es conciencia. Si la conciencia se duerme, no siente más dolor. Entonces, ¿qué pasa? No me vuelvo nunca de las cosas que hago. Se cauteriza la conciencia. Por eso que dice ahí, ahora me gozo. No porque haber sido contristado, o sea, sufrido. Yo no me gozo porque sufrieron ustedes, sino me gozo porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Ve? Eso es. Ese dolor es el que utiliza Dios. ¿Para qué? Para que una persona se arrepienta por haber ofendido a Dios. Y después que viene ese dolor y ese sufrimiento y que yo entiendo que estoy mal para con Dios, entonces me dice el Señor, tenés la promesa de creer en Cristo. ¿Para mí? Después de todo lo que hice, ¿usted me va a perdonar? Sí, cree en Cristo. Que Él vivió una vida santa. Pero si yo de verdad no tengo un dolor, no tengo un sufrimiento, me dijeron, aceptá a Jesús. Nada más porque gané un alma más para Cristo. No, amado, no se trata de eso, de verdad. Por eso cuando cantábamos en el himno, cuando allá suena esa trompeta, usted puede decir, sí, presente, de verdad. Pero para estar presente ahí, de verdad, usted tiene que haber arrepentido. Y quiero que entienda esto no es algo que usted pueda hacerlo. No lo puede hacer, es algo que Dios nos da. ¿Sí? Pero, vamos a decir, no tiene que ser un arrepentimiento como del mundo. Fíjese, versículo número 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Escuche. Hemos venido el tiempo bien. Versículo número 10, entonces estamos, ¿no? Dice así. Esta traducción dice, Dios a veces permite que nos vengan tristeza para impulsarnos a apartarnos del pecado y procurar la vida eterna. Jamás debemos quejarnos de esta tristeza, pues no son como las de que no es cristiano. La tristeza del que no es cristiano, dice esta traducción, no lo conducen al verdadero arrepentimiento y no lo libran de la muerte eterna. Bueno, amados, vengo bastante bien del tiempo, así que me voy a tomar un tiempito sobre esto. Esta era la materia que quería hablar. Entonces, el verdadero arrepentimiento, ¿qué hace? ¿Qué es lo que busca Dios por medio de ese dolor? No es como el mundo que tiene, vamos a decir, como Judas, podríamos decir, que se arrepiente.
No es, la palabra arrepentimiento, sí, eso es, como dice la hermana Diana, no es remordimiento. La palabra arrepentimiento, la palabra es metanoia, es un cambio de mente, de voluntad. Yo me vuelvo, por eso me arrepentí. ¿De qué? Le digo, si seguís ahí, no hay arrepentimiento. Ah, pero tengo un dolor. No, no es lo mismo, eso puede decir. Ahora vamos a hablar un poco de eso, amados, porque como dijo la hermana, el verdadero arrepentimiento no es un remordimiento. Vamos a ver qué es un remordimiento. Porque el genuino arrepentimiento, amado, va a buscar, vamos a ver en los versículos más adelante, porque dice que solicitud, el versículo 11, vamos a ver que procura abandonar el pecado. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Ahora voy a ahondar un poquito sobre los versículos 11. ¿Sí? Porque lo que me va a mover ahora es del versículo 9, 10 y 11. ¿Sí? Voy a ir y venir sobre esos versículos. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que hace el verdadero arrepentimiento? Bueno, procura abandonar el pecado. No digo Jesucristo me perdonó, y bueno, esto va a estar hasta cuando venga Él. Yo no me puedo quedar así, amado. Usted se quedaría con un muerto atado toda la vida. No. Entonces, debe procurar. O sea, procura. No, dice, no, hay pecados que se practicaron. Ustedes, como hablamos acá la otra vez, una cocina, o algo que tenga sucio durante años, y algo que limpia siempre. Bueno, lo que limpia siempre una pasadita ya está. Pero si una cosa que lo tuvo durante años con mugre, usted no puede venir a pasarle un trapo y ya está. Lleva tiempo limpiar, pero usted debe procurar que con el tiempo le vaya quedando bien y limpiarlo. Hay pecados que se practicaron mucho tiempo y tienen mucha fuerza y cuesta vencerlo, pero por lo menos debe procurar, tiene que haber esa diligencia de querer mortificar. Oro, voy, pido al Señor, no cesa, hay una batalla, ¿sí? Por tomar. Dios no prometió entrar al cielo, sí, como la tierra de Canaán, pero ¿qué le dijo? Que tenían que matarlos. No dejen ninguno, mátenlo, saquen todo lo que están ahí. Hombres, mujeres, niños, todos, yo les voy a dar. Bueno, se volvieron para atrás, entonces morirán, van a entrar solamente Calejos, suena nada más, y los que creyeron. Hay que tomar eso. Entonces, hay que vencer. Jesucristo venció en la cruz, pero por eso dice ahora que nosotros debemos procurar una salvación tan grande. Pablo, vez tras vez, nos habla de que nos profesemos la santidad y tenemos estas promesas. No es salvación por obras, pero si somos salvos, este es el fruto de nuestra salvación, que fuimos salvos. Entonces, tiene que haber ese interés. ¿Usted tiene ese interés por sacar el pecado? ¿Vencer ese pecado? Entonces, tiene que estar ese enojo por el pecado. Ese pecado fue el que lo llevó a Jesucristo a la muerte. ¿Sí? Entonces, debe ser así. Tiene que estar ese verdadero interés por vencer el pecado. En Mateo, creo que 4, versículo 17, el Señor, cuando inicia su ministerio, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Usted qué dijo? Vuélvanse de sus caminos, de sus pecados. Creo que Juan el Bautista dijo que hagan frutos de arrepentimiento. Miren lo que dijo en una época, creo que está en Mateo 3, dijo, como que no se quejaran de lo que ganaba, algo así, o que aceptaran lo que ganaban en su sueldo, que no se estuvieran quejando, le dice algo así, y que ayuden, algo así. O sea, que hagan buenas obras, de verdad. Ahora vamos a hacer un poquito de ese verdadero arrepentimiento, vamos a ver. Entonces, escuche bien, amado, porque ahora me voy a frenar acá para hablar de algo contemporáneo de ahora. ¿Cuánto vemos nosotros en esa campaña de avivamiento? Que usted lo escucha, y todo es una emoción y un énfasis, y la gente mueve, ¡ay! Pasa al frente y le pone la mano, y todo es así. Nunca hubo arrepentimiento, nunca se predicó la ley de la santidad, de la justicia, de la ira de Dios. Y después sí la gracia para el hombre pecador que viene en fe. Pero tiene que haber arrepentimiento. La persona se tiene que humillar. Amados, mire. Yo hace años, yo no me acuerdo bien. Lo único que tengo memorias es que alguien estuvo predicando el Salmo 51. Ni me acuerdo quién fue. Tengo una idea, pero no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es lo que pasó esa noche. Cuando ese hombre dijo que yo era un vil pecador. Y yo caí para atrás. Me agarré la cabeza, creo, con las dos manos.
no sé qué seguía hablando, si lo he contado montones de veces, amado. Lo único que yo podía entender, o que él me hizo entender, es que él era santo y que yo era un vil pecador. Yo andaba a la mañana, eran 2 o 3 de la mañana, que en esa época me salía a trabajar hasta las 3, no me acuerdo, trabajaba. Me iba a predicarle a uno, a otro, al que encontraba. Me iba a gritar esas cosas, mover una bandera como un evangélico loco ahí. Pensaba que era salvo, amados. Hasta que no escuché de la ley, de la santidad de Dios que me confrontó. Esto tiene que pasar en usted, amados. Escuche. No lo digo que le va a pasar como a mí. Pero escuche, ten piedad de mí, Salmo 51. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Escuche, cuando viene el verdadero arrepentimiento a nuestras vidas, debe pasar esto. Porque yo, no la otra persona que me hizo mal y esto, no, ¿yo qué hago? Yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mi pecado. Eso tiene que pasar en usted cuando viene el arrepentimiento. Usted debe reconocer que es un pecador. Reconozco mis rebeliones. Escuche, y mi pecado siempre está delante de mí. Mi pecado siempre me está acusando. Por más que la persona, usted tenga una cara hipócrita, ¿así? El pecado va a decir, te conozco quién eres. Y usted va a hacer así y sabe, porque él le acusa a la conciencia lo que hizo. Y va a decir, no te voy a dejar. Por eso la gente no duerme de noche. El cargo de conciencia, la ansiedad, viene, se dan vueltas. David decía lo mismo. No hallo descanso en mi mente, estoy tribulado, me hace oprimido, mis huesos me duelen, ya no aguanto más. Confesaré mi pecado. Eso es lo que hace. El Señor no deja tranquila a una persona hasta cuando si le salvó. No te voy a dejar entrar hasta cuando confieses tu pecado. Y Él dice eso, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está delante de mí. Escuche, contra el vecino, contra el prójimo, no, contra ti, dice Él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque Dios lo está viendo. Yo no. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, y aquí en maldad he sido formado y mi pecado me concibió mi madre. Dice, yo nací pecador así y agravé mi situación. Fíjese, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto que he hecho, comprender, y dice, purifícame, él pide que lo salve. Escuchen, es largo. Y acá está el texto con el que yo me agarré, donde yo estiré la mano. Y cuando escuché esto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es cuando usted se contrita, sufre de verdad por eso, y extiende, ahí sí, del piso usted extiende su mano por la fe y se apropia, pero si no pasó nada. Nunca hubo, creo que en el Salmo 32 es, fíjese, David, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano y se volvió en verdor, en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. O sea, confesó. Y no encubrí mi iniquidad. Ya no aguanto más, dijo. No me dejas tranquilo. Sí, lo voy a confesar. Hice esto. Pido perdón, dice, de alguna forma. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hoy es el tiempo de salvación. No en el día, no, sí, Señor, yo me aguanté porque sabía de la vergüenza. No, eso es como dijo la hermana, se llama remordimiento. ¿Sabes qué es el remordimiento? Cuando una persona es descubierta en un pecado, vamos a decir adulterio o fornicación.
o asesinato, porque son los que más. Si yo le digo celo, molestia, no le va a producir como si yo le digo, fornicaria o adúltera. Eso sí, se quiere cubrir. Pero si yo le digo celo, se enojó con el hermano. No le ve, usted no lo va a ver porque esos pecados aparentemente son como. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, es esa clase de remordimiento que dijo, sí, remordimiento. Escuche, no es el mismo dolor que el arrepentimiento. Esto es podríamos decir, como una vergüenza del haber sido descubierto. ¿Qué va a pensar? O mi reputación, el yo, de que se van a enterar de lo que hice. Debo cubrir el pecado. No, usted tiene que descubrir el pecado para que Dios lo cubra con su justicia. Entonces, eso es el verdadero arrepentimiento. El otro es un miedo a que me digan algo. Pero un verdadero cristiano va a perdonar. ¿Puedo perdonar yo? ¿No va a perdonar Dios, amado? Entonces es así, tiene que descubrirse la desnudez, no como Adán que se quiso cubrir. Y ahí hallará verdadero tranquilidad a su mente cuando usted confiese. Por eso que esas campañas de avivamiento no sirven de nada, amados. O sea, te tiene que predicar el verdadero arrepentimiento, el verdadero evangelio, la obra redentora del Señor Jesucristo. Si no, no sirve de nada. Jeremías, ¿te acuerdas lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 19? ¿Dónde está la Biblia? Fíjese, y este arrepentimiento usted debe clamar, porque usted no lo tiene. Jeremías 31, versículo, dije, no, 13, 19, dije. Deme un segundito. 13, 31, ay, perdón. 13, 19, dije. No, es 31, 19, escuche. Perdóneme. Escuche. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé, y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Fíjese, amado, tiene que haber ese arrepentimiento, apartarnos del mal. En otra parte, no me acuerdo donde dice que mudará el etíope, vamos a decir, su piel. No, así el hombre no se puede volver, el hombre no se puede arrepentir por sí mismo. Creo que en el libro de Hechos, en el capítulo número 11, en los versículos número 18. Entonces es así, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado, escuche, ha dado, por eso es una gracia evangélica, según una confesión, como queremos nosotros. Dios ha dado, Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Y eso es lo que muchas veces no entiende cuando hablamos de la confesión. ¿Qué es lo que produce vida? La fe, dice. Amado, el arrepentimiento produce vida. Creí en Jesucristo. ¿Y el arrepentimiento? No, me dijeron que crea. No, amado, no es como algo que usted tiene. Por eso que la confesión es arrepentimiento para vida. Si usted no se arrepiente, no es vida. O sea, ¿qué es vida? Usted no pasó porque el arrepentimiento afecta la voluntad, el cambio de cosas. Se arrepintió de esa vida que vivía antes. Ya no hay más esa vida. Todo lo que vivía antes ya no quiere saber más nada. Usted se vuelve. Pero cuando se predica solamente de Jesús, creer en Jesús, ¿de qué? ¿Qué es como un ticket? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Pero y qué? Si acá me dice que no va a haber pecado, que no va a haber estas cosas, ¿por qué usted sigue viviendo y no se arrepintió de nada? Entonces, la fe y el arrepentimiento están unidos. O sea, las mismas monedas son, las mismas caras. O sea, entonces se debe arrepentir. Fíjese que en el texto que lo leo hace años, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo creo que es 25 y 26, dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen
porque quizá Dios, escuche, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Quién es el que concede? Vamos a decir, dice Dios. Arrepentimiento. ¿Cómo lo produce? Por medio de ese dolor. ¿Qué es lo que utiliza? La palabra, la ley, la santidad de Él. Se debe predicar a las personas que se arrepientan. Por supuesto, la persona no se puede arrepentir en sus propias fuerzas. Pero nosotros, por eso vamos a decir, clámale al Señor, que te muestre a Cristo, que te revele a Cristo en tu corazón. Y el Espíritu Santo va a venir. Por eso debes confrontar con la palabra. Siempre tener texto. No levanta tu mano y aceptar a Jesús. No, texto que hablen de la ley, del arrepentimiento, de su condición pecaminosa, de un infierno, de un juicio, un Dios airado. Y después de un Dios perdonador y un Dios misericordioso, que extiende su mano a todo aquel que venga así de verdad y diga, quiero salvación, ¿qué hago? Bueno, cree en el Señor Jesucristo, que murió por tus pecados. Arrepiéntete de tu vida. Sí, mi vida es horrible, es asquerosa, quiero cambiar, no puedo, ¿qué hago? Clama al Señor, clama, golpea la puerta. No que Jesús está golpeando tu puerta. Eso es un verdadero arrepentimiento, amado. Según Dios produce arrepentimiento para salvación. De modo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué más? Produce muerte. ¿Sí? ¿Se puede entender? Entonces eso es un poco, uy, 50 minutos tenemos ya. Tenía muchísimo más para hablar todavía. Pero bueno, vamos a seguir. Escuche, de acá en adelante, yo voy a obviar lo que dice, porque me quedaron unos 10, 15 minutitos, ¿sí? Pero voy a obviar lo que pasa acá y me voy a seguir hablando un poquito más del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, la tristeza según Dios, o sea, que viene de Dios, o sea, ¿qué es? Escuche bien, amado, debe producir un cambio de mente y de voluntad. No solamente información en mi mente, el remordimiento y la culpa no. Es algo, vamos a decir, que una persona, cuando una persona tiene remordimiento, que estamos hablando vamos a decir, de adulterio, de la fornicación, de esas cosas, pues yo digo asesinato, causa como que va a pensar la gente, un dolor, un miedo, o quizás quiero hacer las cosas bien porque se me está acabando mi vida, el trabajo, el matrimonio, quiero cambiar porque hice las cosas mal. Eso no es arrepentimiento. Usted vio que se hundió el barco directamente. El verdadero arrepentimiento baja la cabeza y aunque todo esté mal, mira a Dios y dice, de verdad, Señor, he cometido estas cosas, pido perdón, he ofendido a usted. Eso es lo que busca, amados. Es más que un mero, vamos a decir, remordimiento. Remordimiento lo tuvo Judas. Dijo, hice mal, vendí a una persona, toma estas monedas, no las quiero. ¿Y qué fue? ¿Buscó Jesús? No, ¿qué hizo? Se ahorcó, eso no produce vida, muerte produce, se mató. Entonces, las personas cuando yo digo, no, yo me arrepentí. Y ustedes los ven y siguen, aunque usted no lo ve, porque hay personas que uno no lo puede ver, las cosas que hacen. Pero no hubo arrepentimiento. Esa persona sigue de nuevo, sigue cometiendo esas mismas cosas. Quizás hubo un remordimiento, sí, lloró por lo que hizo, pero no le voy a confesar porque van a pensar de mí. Eso era remordimiento, no era arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Escuchen, muchísima tesis, si ustedes quieren después comentamos después, pero sí, porque es mucho, mire, lo que tengo acá. Pero en la confesión bautista de 1689, el capítulo número 15, capítulo 15, dice, del arrepentimiento para vida y salvación. Necesita arrepentirse si quiere tener salvación. En el subpunto 3, ¿qué dice? Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. O sea, que dice, es una gracia. ¿Quién la ofrece? Dios, yo no me puedo arrepentir. Por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las multimaldades de su pecado. ¿Quién hace consciente? El Espíritu. El Espíritu, a mi mente, a mi conciencia. Dice consciente, porque el pecado de Satanás ciega el entendimiento. Entonces el Espíritu le muestra la luz y dice, y puede ver usted, ¿qué cosa? Soy un pecador. ¿Se da cuenta?
Por eso debo predicarle para que personas se hagan conscientes de sus pecados. No, que aceptas a Jesús y ya está. No, eso no sirve. Tiene que arrepentirse. Dice así, mediante la fe, dice, mediante la fe en Jesucristo, se humilla por Él con una tristeza. ¿Ve? Acá está la tristeza, ¿ve? Una tristeza que es según Dios. Abominación del que debe abominar el pecado, aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y la fuerza que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. No, que creí en Jesús ya está. No, no sirve eso. Un verdadero arrepentimiento hace eso. Se humilla, Señor, por favor, te pido perdón por lo que he hecho. Eso clama. Siente abominación por el pecado, lo odia. ¿Sí? Aborrecimiento de sí mismo, de este cuerpo, de lo que estoy haciendo. Y se apropia por la fe de Cristo. Corre a Cristo. Porque el arrepentimiento, vamos a decir la otra, que es el remordimiento, amado. Por ahí la persona es como Romanos 7, quiere vencer, se siente mal por lo que lo hace y en sus fuerzas quiere, pero no lo va a lograr nunca porque eso es un círculo vicioso. Siempre lucha, vence pecado, siempre lucha, vence pecado, siempre lucha, vence pecado, siempre lucha, vence pecado, siempre lucha, vence pecado. No termina más. Clame, diga, Señor, yo ya en mi fuerza no puedo. Necesito que usted me libre. Y clame, y clame, y clame, hasta cuando halle de alguna forma que el Señor le va a librar. Y no pare, no confíe en eso del psicoanálisis que busca apagar la conciencia. Entonces, yo quisiera hablar un poquito con lo que me resta del versículo número 11. Tengo mucho tela para cortar, pero voy a hablar del versículo número 11 en estos minutitos que me quedan, amados. Dice así. A ver, dame un segundo. Nada más. Vamos a hablar con el versículo número 11. Ya está, gracias por tener paciencia. Porque aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. O sea, este sufrimiento, versículo número 11, contristado según Dios. O sea que este dolor que produjo, vamos a decir, Dios mismo, o sea, se lo puso. ¿Para qué? Para que esta persona sienta ese dolor y ese sufrimiento. ¿Sí? Entonces es así. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Pablo está diciendo, esta solicitud, esta diligencia. Escuche, el verdadero arrepentimiento, fíjese las marcas distintivas que aparecen en el versículo 11. Escuche, yo le voy a mostrar a grandes rasgos. Versículo número 11. Un verdadero arrepentimiento, ¿qué produce? Bueno, una solicitud. ¿Qué es esa solicitud? Es una diligencia pronto. ¿A qué? Hay una disposición. ¿A qué? A buscar la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, yo ya me propongo, que estuvimos hablando el sábado, de hacer justicia y rectitud. ¿Se acuerda del salmista? Aplicando los principios del Evangelio. Bueno, ya no quiere vivir más. Hay una solicitud, versículo 11 nada más estamos. ¿Qué es esa solicitud? Bueno, a buscar la voluntad de Dios con diligencia. Ya no es indiferente al pecado. ¿Sí? Ahora es una persona que usted quiere luchar contra el pecado. ¿Sí? En la fuerza del Señor. Busca, no es como antes que estaba así, vamos a decir, de una forma pasiva. Bueno, sí, venía el pecado, llegó el pecado, bueno, decía, ¿usted no acuerda cuando era chico, venían y le golpeaban cuando era chico? Nosotros teníamos un código, yo era chico, vivía en ese barrio y pasaban mis amigos me decían así, hacían así una cosa como, yo hacía adentro, decía, y salíamos así, y salía otro, decía, y decía, y salíamos. Era un pájaro que estaba ahí, entonces decía, me gustaba hacer una cosa, ¿para qué salía? ¿A jugar? Sí, y salía, decía, y escuche, le parece gracioso cuando le dice, cuando viene y dice, pasa y dice, vamos a pecar, vamos a... Usted dice, sí, sí. No es así, amado. Usted no puede responder a la voz del pecado como si fuera su amigo. Cuando me diga, vamos a pecar, vamos a corintializar. No. ¿Cómo que no? Si te gustan estas cosas, vos, ¿te acordás? Pasás bueno. No. No. ¿No lo vas a hacer? Mirá. No. ¿Te acuerdas? Agustín, soy yo. Sí, pero
ese ya no soy yo. Pero no soy más. Se murió. Así se le dice. Se murió al pecado. Usted le decía así. Esa es la solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, ¿qué solicitud? ¿Hay esa diligencia ahora? No, que ahora sí viene. No, ahora yo me debo levantar y pelearle. Y él le va a querer agarrar y hacerle, mostrar todas las cosas que hizo, y los errores de los demás. Pero no, debe producir una solicitud en nosotros. Una prontitud para dejar y alejarnos de él. Dejar de hacer esas cosas y alejarnos. Entonces dice eso. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? ¿Qué es eso? ¿Qué defensa? Dice la palabra ahí. Escúchenme. Espere, a ver. ¿Qué defensa produjo en vosotros? Produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Bueno, esa palabra ¿qué defensa? ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, ahora que yo procuro, no pasivamente, está casi todo lo mismo. Defender, pero yo procuro ahora pelear contra el pecado. Eso es lo que aparece ahí. ¿Sí? Yo voy a pelear contra ese pecado. ¿Sí? O de alguna forma, defensa sería, cuando usted pecó, escúcheme, ¿le importaba lo que decían las personas? Vamos a decir, aunque a usted le importaba de alguna forma, ¿qué hubiera pasado si usted lo hubieran encontrado cometiendo esos pecados? En la calle, otras personas graves. ¿Cómo se hubiera sentido? Quizá por la gracia de Dios lo le cubrió. Pero ¿qué hubiera pasado? Hay personas que no fueron, la gracia de Dios no los cubrió tanto, de alguna forma. Pero otros quizá quedaron expuestos al pecado. Pero esta defensa es cuando una persona ahora procura, de alguna forma, estar bien ante los demás. O sea, busca restablecerse, no para hacer buenas obras que lo vean, pero sí de alguna forma dignificarse. Es decir, ya no soy el mismo. ¿Pasa eso con usted en verdadero arrepentimiento, verdadero genuino? ¿La gente ve ese cambio en usted? ¿Esa defensa que está haciendo contra el pecado? Entonces eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ya no es más indiferente ante el pecado, ¿sí? Quiere ahora de verdad dar a conocer a las personas que usted, sí, ahora yo nací de nuevo. Y ahora no, antes yo buscaba de Dios. Tenía un sincero corazón para el Señor, pero no era, por eso me vino a hacer esas cosas, porque de verdad no era salvo, no era salva. Ahora quiero dar a conocer que soy nueva criatura en el Señor Jesucristo. La gente tiene que ver eso, amados. Tiene que procurar hacer esa defensa por el Evangelio. Usted dejó mal a Dios. ¿Cuántas personas dejó mal a la iglesia? Ofendió a otras personas. Tiene que procurar, pelear, ahora hacer esa defensa contra el pecado. Dice, ¿qué defensa? Dice ahí, ¿qué indignación? Bueno, la indignación podríamos decir que es como un enojo santo, ¿sí? Eso es lo que es la indignación. O sea, ¿qué es esto? Produce un enojo, o vamos a decir un enojo, si quiere decirle santo, una indignación santo. ¿Por qué? Hay una indignación, un enojo, ¿para qué? El verdadero arrepentimiento produce eso que veníamos hablando, un enojo, una indignación con el pecado. Yo me indigno y de alguna forma santa aborrezco ahora el pecado. Eso dice Pablo, qué indignación, qué temor, dice. El temor es una reverencia a Dios. Hay esa reverencia, es que dice, qué temor. Bueno, genuino arrepentimiento produce eso, un temor, pero no castigo por el pecado y que me voy al infierno. El temor es el principio de sabiduría, el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartarse del mal. Ese es un temor. Y por eso, ¿qué temor produjo esto? O sea, ¿temor de qué? Vi a Dios, dije, ¡ay de mí! Si yo hubiera muerto viviendo esta vida creyendo que era un cristiano. No, usted no es un casi cristiano, ¿eh? Dios no hace las cosas a medias, las hace completas. Por eso se debe procurar predicar el verdadero evangelio. Entonces dice él, hay un ardiente deseo, vamos a decir, yo quiero cambiar, pero no es mi fuerza. Ahora que tengo la fuerza de Dios, quiero restaurar, comportarme. La gente me tiene que ver. Cuando me diga, hermano, hermana, eso tiene que producir. Usted no puede decir que me digan hermano, hermana cuando yo vivo como el mundo. Nosotros quisiéramos abrazar y decirle hermano, hermana, pero produce un dolor de verdad en nosotros. Pero entonces, eso
Empieza por usted, aborreciendo las cosas, viendo que ofendió a Dios, que ofendió a la iglesia. Entonces es importante que produzca esto en nosotros. Dice, qué temor. Dice, vamos a las últimas palabras porque ya se me va acabando el tiempo. Creo que dice ahí que temor, qué ardiente afecto, dice, qué celo. Bueno, este celo, vamos a decir, es casi parecido a lo que veníamos hablando antes. Este celo es podríamos decir, el celo de querer apartarme, vamos a decir, o aborrecer las cosas que antes yo amaba, podría decir, o sea, el pecado. ¿Sí? Este es el celo. ¿Nunca lo vino al Señor cuando tenía el celo? Dice, el celo del Señor me consume. ¿Qué hizo? Le tiró todas las canastas, ¿se acuerda? Enojado. Bueno, ese celo, produce ese celo por las cosas del Señor Santa. Estas cosas no son del Señor. No soy violento, pero sí con el pecado. Entonces produce ese celo por las cosas. No, estas son las del Señor. Usted tiene que tener ese celo. La gente no puede venir a toquetear y reírse de las cosas del Señor y de la iglesia. Usted tiene un celo por las cosas. Pero mírenlo a ellos por la santidad. Mírenlo a ellos como tienen celo por sus cosas. El mundano, el falso cristiano tiene celo. Tiene que tener ese celo, pero no un celo peleador y enojón. Pero un celo, ¿verdad? Santo por respeto. No, las cosas son las cosas del Señor. Y así dice en tal texto. Mostrame un texto donde diga lo tuyo. No hay. Entonces el Señor ha dicho esto. Entonces tener un celo santo. Dice qué vindicación. Podríamos decir, ¿se acuerda de esa persona que se había quedado con muchas cosas? No me acuerdo no me acuerdo del hombre chiquitito, creo que el Señor dijo, vengo a entrar a tu casa, que está en Mateo 19. Saqueo. Bueno, viene Saqueo, yo me acuerdo que saqueaba. Y él cuando se quedó con las cosas, que era un recaudador, dice, si alguna de sacado le deberé 4, no sé cuánto, bueno, porque estaba en la ley. Bueno, esa es la palabra vindicar. Cuando yo he cometido pecado, busco vindicar a los ofendidos, a los que le ofendí. Te pido perdón. Yo cometí esto, te hice esto, lo siento. Quiero tu perdón. Perdóname. Si el que le da o no da el perdón, usted busca hacer justicia. Eso es un pecador arrepentido, una persona que va a decir que de verdad ya no quiere defenderse. El pecador que hacía, se quería cubrir, dígame que no. No, yo no hice esto. O se que buscaba qué, justificar. Se quería buscar un trapo de inmundicia para taparlo. Él ya no le importa decir, sí, cometiste pecado. Lo siento, hermana, lo siento, hermano. Lo siento si hice estas cosas. Ella busca esa vindicación, no para sentirse bien moralmente, porque ahora es un cristiano. ¿Sí? Entonces esto, amado, tiene que producir el verdadero arrepentimiento. Que creí en Jesús. No, eso no sirve, amado. La persona de frente puede creer en un Jesús histórico y no le va a salvar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, pero que viene de parte de Dios. Esto es lo que vas a decir, lo que son los frutos de un verdadero arrepentimiento, de verdad que vino el Señor, le salvó. Hay un cambio de voluntad, hay un cambio de sentimiento, de gusto. Esto produjo todo ese arrepentimiento. Dice, limpiado, en la parte dice, escuche, limpios en el asunto. O sea, ¿qué es esto? Bueno, él busca la santidad, sencillamente. En todo asunto que corresponde, él va a buscar en todo asunto santificarse, apartarse, vivir una vida íntegra para Dios. Voy a cerrar con esto. Creo que en la confesión donde estábamos, en la página... voy a leer una porción de la exposición de la Confesión Bautista en 1689 del comentario de Samuel Wadro, hablando sobre el párrafo número 3, dice así. Aunque la frase arrepentimiento salvador aparece en el párrafo número 3, no se utiliza en la Confesión de Westminster y en el título de este capítulo en la Confesión de Londres. La razón de esto es significativa. El arrepentimiento no es necesario para salvación de la misma manera que lo que es la fe. El arrepentimiento es necesario para tener vida eterna, pero no tiene la misma relación con la salvación que la fe. Berkos, o sea, refiriendo a que está ahí Luis Berkos, en teología sistemática, Berkos da a entender esto cuando llama al arrepentimiento una condición negativa de la salvación. Una ilustración poco refinada de esto sería
comparar la fe con el comer el pan de vida, mientras que el arrepentimiento es el vómito de nuestros pecados. El arrepentimiento vacía el estómago espiritual del pecado y el yo produce el hambre por el pan de vida. Esa es la fe. Yo no puedo tener hambre de las cosas del Señor si no me arrepiento de esas cosas. Debo vomitar el pecado. ¿Sí? No sirve de nada entonces decir, creí en el Señor Jesucristo, pero no pasó nada. En la última parte del párrafo 3, explicando vamos a decir, dice así este comentario. El arrepentimiento bíblico se define de una forma muy sucinta en el Catecismo Menor de la Asamblea de Westminster. La pregunta 87 dice, ¿qué es el arrepentimiento para vida? La respuesta que se da es: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo y con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con el pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Este es el resumen del arrepentimiento bíblico, así ha sido provechoso como un árbol. Empieza a mostrar, o sea, amados, si usted simplemente ha creído en el Señor Jesucristo y sigue viviendo como el mundo, de verdad, con todo el dolor, le tengo que decir que usted no ha nacido de nuevo. Usted solamente tiene información de alguien que murió en la cruz y usted creyó nada más. Como pudo haber creído en Mahoma, como pudo haber creído en Cristóbal Colón y otras cosas. Pero usted no se ha arrepentido de verdad. Debe arrepentirse de sus pecados. Venir a Cristo pidiéndole que le otorgue salvación. Ruegue, clame al Padre que le revele a Cristo en su corazón. Que pueda ver su santidad de Él. Que pueda ver usted la total depravación que es, lo que somos nosotros antes de venir a Cristo. Y acuérdese siempre, lo que yo me aferré, Salmo 51, 17, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca despreciará. Una persona que de verdad se ha arrepentido, que clama a ese Señor, siga clamando, siga pidiendo, como ese personaje de ahí, la peregrina, con misericordia, clame, pida. Como ese personaje de Fiel que le contaba a Cristiano. ¿Y cuántas veces yo clamé y pedí hasta cuando el Señor me salvó? Después fue un Fiel, se llamaba ya. No llamaba de otra forma. Siga, amado, tiene que producir estos frutos. Que el Señor le ayude. Vamos ahora. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, por de verdad usted nos ha mostrado, Señor, la necesidad tan grande que tenemos, no solamente de creer en Jesucristo, sino de arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Le pedimos, Señor, que aquellos que de verdad no han experimentado, Señor, el verdadero arrepentimiento, que usted le conceda esta gracia salvadora, Señor, que puedan ver de verdad la total negrura del pecado, Señor, que puedan arrepentirse, ver la santidad, la justicia de usted, Señor. Que puedan mirar a Cristo, Señor, y hallar perdón y una conciencia tranquila, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.